Señores, seguimos aquí. Ustedes saben que esto es 100% en vivo. Tu radio 100% en vivo. Flow City Radio, la mejor radio que tenemos aquí en Bélgica, Bruselas. Recuerde que si usted quiere hacer su compra de productos dominicanos, puede hacer su pasaje por lo que es Taíno Minimal. Yo estoy harto de decirle que el único colmado que te vende 5 de mantequilla, 10 de salami, 10 de salsa, 10 de mayonesa, 5 de recaíto. Esa gente le encantan esa producción, le encantó esa promoción. Mientras tienen que mandarme mi salami. ¿Tú supiste, verdad? Ella nunca me ha mandado nada, pero dale su payola a la chica de los bizcochos. A la gente de los bizcochos. A los bizcochos, Oh, no, ya ustedes saben, de Lulu, Dulce el Canto, ya ustedes saben, lo más suave, lo cremoso, los 3 leches. Ya ustedes saben, estamos pronto, ustedes saben, está haciendo frío y eso se lleva en la patineta y vaina. Ustedes saben que es loco lo que hace la diligencia. Pero si tiran con, ¿qué es lo que? Tráeme 5, un sábado, un domingo, se le lleva mejor. Sí, ¿Me no, entiendes? y Menor Positivo. Anda en su, es menor igual que yo, él anda en su joseo. En joseo. No tengo que hacerle la entrada, pero ustedes saben que él es menor 30 y necesita un aplauso. Un aplauso de los reales. Vamos a esto. Oye, Menor 30. Espérate, Floppy, dame un segundito, porque tú sabes que mi manager soy yo mismo. Déjame publicar que estoy en vivo. Fluye. Antes que tú entres, Fluye. Claro. Estoy en vivo. Estamos en vivo. Menor 30, La Coné, Jamie. Bloque 30 City. Tiene tanto nombre. ¿Por qué tanto nombre, menor? No, te vamos a desglosar un poquito eso ahora mismo. Dame un segundo. Manager, eso tú tenías que hacerlo antes de sentarte, manager, para la próxima, ¿viste? Yo. Claro. Ahora, No, porque ustedes saben que el manager ahí. Recuerden que también, si quieren, ando con la gorra. No, esta es la otra gorra. Recuerden que si usted quiere comerse un rico pollo horneado, se le hace la invitación que pase por Botao en Rotterdam y también con su segunda sucursal en Den Haag. Botao, Rotterdam. Rotterdam. ¿Tú has pasado por allá? Claro. Y le llega Duro, la duro, cosa caca. duro. Modelo Fusion, la gente dura. Tenemos una gorrita por ahí que vamos a regalársela a 2 o 3 fanáticos que lo veo ahí, la gente que no se quita. Quiero darle las gracias a esa persona, a esos 5 followers que nunca me han dejado solo, que gracias a ustedes estamos aquí y hemos llegado ya a donde vamos llegando y nos falta bastante, pero ustedes van a ser parte y van a ganar siempre con nosotros. Recuerden que esto es un plan, esto es un proyecto. Todo el que haga parte de eso, igual ustedes como fanáticos, todo el que ha estado por ahí, que ha aparecido, todo eso está en foto. Ustedes van a ser partícipes de esos regalos que tarde o temprano Dios nos va a dar. Así que, menor, ¿qué es lo que tú dices? Dándole 700 compartidas. Espérate. ¿Y dónde tú lo estás compartiendo? En WhatsApp, en Instagram, la gente que están ahí en el chat, manden sus saluditos. Manden su vaina. Manden su super chat. Si usted ve que a usted le están pegando cuernos, es el momento perfecto para usted declararse. Así que esta es la vuelta. Confesiones con menor 30. ¿Qué es lo que? Todo frío. Un vivito ahí para decir que estamos en vivo como quiera, pero dale para allá. Dale la luz, menor 30 de la estamos. casa. Menor 30 de la casa, dime, háblame de ti. Positivo, ¿Qué ha pasado positivo. después de tu canción? ¿Cómo que se llama? La última que soltaste con menor. Con Decente. Yo me meto. Yo me meto. ¿Qué No, ha pasado contigo después de Yo me meto? No ha pasado muchas cosas. Hemos hecho una pequeña pausa comercial. Ustedes saben, estaba el verano. Hay que aprovechar la vaina y ahora estamos en diciembre y hay que frenar en el patio. Tú sabes que lo mío es en el patio, ¿me entiendes? Claro. Cuando yo freno, ustedes saben que no le doy el break a nadie. No le estamos dando break a nadie. Pero... Por si acaso. Te lo Por quiere si llevar acaso. todo. ¿Me entiendes? Floppy me dio una introducción media rara ahorita. Quito ese nombre. Dile de nuevo esa, Floppy. No, ¿Qué porque pasó ahí? Bloque 30, Ya. la Coné, Ajá. La 30. la 30 Ah. City, ¿qué más? Hay como 4 códigos más. ¿Por qué tanto nombre? Cuando aparezca una gente que venga a firmar, tiene que firmar todos esos nombres que están por ahí atrás. Si no, también. no va la firma. Si no, no va la firma. Ah, pero vean, que Lo una va a- pregunta. a- ¿Te va a firmar a ti o va a firmar un diccionario? Va a firmar todo lo que tenga que ver con 30, va a tener que firmar. Vamos a esto de una vez. Menor 30. 30 aniversario. Menor 30, ¿cuáles son los planes para el 2026? ¿Tú crees que te va a llevar el movimiento de Europa en tus manos este 2026? ¿Tú crees que tú vas a romper? Dime cuáles son tus expectativas en tu carrera musical para este 2026. La verdad, eso uno siempre lo tiene en mente. Gracias a papá Dios, ahora mismo en el movimiento, sea de Bélgica, sea como el de Europa, y puedo también atreverme que si me meto, ni el de República Dominicana le llega a uno a nivel de, ¿me entiendes? De psicopateo, en vivo, en tarima,
en flow, en lo que ellos quieran, ¿me entienden? Manejo, en lo que ellos quieran. O sea, ¿qué podemos esperar de ti próximamente? Muchas entonces? cosas. Lo primero es que yo quiero un equipo de trabajo bueno para el 2026, Ok. que no quiero tener esta vaina. Ok. Espérate. No, tienes que tener tu Claro. productor, ¿Me tu gente entiendes? que te maneje en tus redes sociales, porque, ajá. Para poder prender. Cuando prendamos ahí tú me haces la pregunta de Pero es nuevo. bueno porque tú tienes visión clara y cuando no Ahorita te tienes visión- pasamos la tarjetita. ¿Me entiendes? Conchole, hermano. ¡Ey, Floppy! Saludos a la Mírame. gente que está ahí, no me llaman, oye, que hicieron su entrada. Oye, me metí. ¿Quién fue que me metió en esa foto, loco? Que me mandan... El editor. Loco, yo tengo como 700 memes con eso. ¿Cuál foto? Se busca. El menor 30 se busca. ¿Pero cuál foto? Una foto. Señores, Se busca. atención los artistas. Y Los su vecino, artistas tienen ¿qué? la mala El ticket costumbre. por todos lados. Mírame, los artistas tienen la mala costumbre de querer participar en proyectos, querer participar en cosas y tener en su muro fotos que no son profesionales. ¿Me entiendes? Al final y al cabo, yo no podía coger una foto profesional de él y los otros de RBM y también del Yadi, coger una foto que no sea profesional. Entonces yo lo que hice fue coger foto común. Oh, pues él me mandó el video, dije Floppy, pero esa foto yo estoy feo. Hermano, Digo, loco, todo ya, el mundo se ya está usted curando está arriba, conmigo. ¿qué Me la más se está puede mandando hacer? curándose conmigo, ¿Me entiendes? Pues, Oye, los haters son tú. parezco que tengo 2 pistolas así, muchacho, y una foto de una cámara de seguridad. Se busca. Se Digo, busca, el se grueso. busca. Menor, Los haters 30 in the house. Menor, ¿qué está pasando con los compañeros tuyos? Porque el único que te veo joseando tú y tiene mucho que no saca música que tú. No, en verdad, yo no sé, por eso me metí más chocho un poco también, porque también dale mucho de lo mismo a la gente. Como que la energía de ellos se te traspasa a ti entonces. ¿Me entiendes? Óyeme, yo te voy a decir algo. Hasta que no haya otro pocotero aquí en Bruselas, Floppy la va a llevar suave. ¿Me entiendes? No, cuando él aparezca otra gente, eso le va a su mamá, Floppy, que el mismo pocotero. no, yo tengo competencia. ¿Y Chireno? No, yo no sé. No, lo que pasa es que Chireno tú no lo puedes meter al mismo renglón que tú. Coño, este hombre se Dentro del pasa. mundo. ¿no? Usted- Pero, Chelcha, ya. pero él está entrevistando gente igual que yo, bro. ¿Pero dónde Pero que está está Chireno bien. entrevistando? ¿Dónde? Oh, él va a los negocios. yo voy a los No, negocios Chireno de está en RD. Chireno es como este tipo que agarra y como que se desconecta del mundo. A veces yo creo que el chileno es el poeta, a veces. Como que él se va ¿Le del sale su planeta. poeta por dentro? Sí, él tiene su poeta por dentro. El chileno es un muchacho bueno y tiene talento, pero lo que pasa es que él no sabe cómo utilizarlo. Menor Pero el 30. chileno está metido Pero, en música urbana. Sí, Chireno es el mejor amigo del compañero de nosotros, el panelista DJ Lora. De DJ Lora. Menos Sí. 21. No, No, el ¿qué pasa? decente, ¿Cómo así? decente 21 y este Ah, menor decente 30. 21. Ellos ¿Qué parecen pasa? sí, ellos toditos tienen bloque manejado. Decente tiene el 21 y este tiene el 30. ¿Qué pasa? Mírame, menor ¿Cuál es tu 30. mayor competencia dentro de los urbanos aquí en...? Voy para Mierda, allá. qué duro. Voy para allá. pero está Voy duro. para allá. No, esa es bueno la vaina. A ver si tú le respondes antes. No, yo le voy a responder. Respóndele. La verdad. Mi misma competencia son los que están al lado mío. Si tú no estás al lado mío, tú no eres competencia. Porque los tigres que andan conmigo, yo quiero que ellos den lo mismo que yo doy. En tarima, donde sea, ¿me entiendes? Si no están en el coro, no están en la Con su vuelta. mayor respeto, Para mí no son competencias. saludo a Julio Bon o Julio Voltio, no sé, Julio ¿Cómo? Bon, Julio Voltio. Gracias por el regalito. Eso es lo super chat. Claro, no, los tigres. Hay que aceptar. El que de la red sabe quién es Julio. Eso fue la red que mandó eso. Síganle mandando los Dice, super dice- chats a Flop, por dice dice por favor. aquí mi hermanito DJ Solercito, pero Chireno es una persona que anda buscando un norte, pero él no entra como podcast, dice él. Ya, pero tú sabes por qué yo mido a Chileno así, porque al final yo comencé. Menor, nosotros la entrada le hicimos, la primera entrevista que hicimos, la hicimos allí en el parque, allí en Vaina. ¿Me entiendes? En el bloque, En sí, el bloque, en el al final bloque. al cabo, yo lo catalogo a ellos porque yo vengo de ahí. Yo no dudo del procedimiento, el cambio que ellos puedan tener. Por eso yo lo vinculo a mí, que quizás no estén haciendo lo que, o al nivel que yo lo estoy haciendo, pero esto lo hace el empeño que yo le he puesto a mi contenido. Pero yo comencé igual que ellos, en una esquina, grabándome con mal sonido y todo. Hoy tenemos errores, pero gracias a Dios tenemos los superchats. Quiero un aplauso por eso. Para del super chat. Es mentira. Mira, menor, De lo que- ¿por qué te dije a ti eso? Porque sabía que tú no le ibas a responder a él. Ok. Ahora entro. Hace 3 semanas, menor 30, 3 semanas por no decir un mes. Tuvo un Puede decir concierto. un mes, puede decir un mes. Tuvo un concierto en Antwerp. Es decir, el concierto se llamaba Party Party Uva Bombón. Party Uva Bombón. Sí, Donde de mi hermano DJ Johnny. participaba como artista invitado menor 30 y artista estelar Falopa. ¿Qué pasa? Yo siempre he dicho que si yo te invito a ti aquí y tú vas a tocar y ella es DJ residente, mi deber es ponerla a ella a entrar porque ella es de aquí, ella es residente. Ya todo el mundo está harta de verla aquí.
Normal. ¿Entiendes? Tú eres que tienes que romper al final porque ya después que tú toques ya todo el mundo se va. Se va, porque claro. Ya tocó Flo Bro, Ya el, después que el que to- yo vine de lejos ya se fue. ¿Qué pasa? Menor 30 fue allá y lo pusieron a abrir el show. Hubo una falla. debieron. Hubo una falla Pero de, ¿qué pasa? Lo de que logística. Déjame, en la vida hay que mantener, por eso fue que le dije a Yadi que mantenga su ego de lado, siempre hay que mantener. Si hubiera sido otra persona, dice, no, yo no canto, y se hubiera molestado, Menor subió y Normal. cantó. Normal. ¿Qué pasó con la persona que cantó después? Hasta un swap le sacaron. Swap. De que sopeándole el piso. Ey. Menor, ¿qué opinas tú de lo que pasó en Antwerpe? Y a ver si tú eres capaz de decirme qué fue lo que pasó. En el sentido de que me pusieron a cantar de primero. De Asset, ¿qué pasó con el show? No, mira, en verdad, yo... Menor 30 lo invitan a Antwerpe, ¿qué pasó? En verdad, yo estoy preparado. ¿Cuál es la cámara? Esa Esa es era tuya, se la Ok, mandé a comprar a en ustedes. verdad, yo estoy preparado para abrir, cerrar, entrar en el medio, en lo que ustedes quieran, ¿me entiendes? Entonces, si tú no estás ready para subirte en tarima conmigo ya en una guerra, en un versus, ¿me entiendes? Coge la vaina suave, ¿me entiendes? Para uno llevarte suave, porque yo tengo un catálogo, Floppy, en verdad, yo tengo más de 20 músicas. Yo te puedo cantar más de 20 músicas en vivo, ahí en tarima. Mi ¿Tú canción viste preferida. que tú viste, Flow? Disparando, Tú disparando. viste que tuvieron que apiarme fue... Mírame, tienes que filmarme un vaina tú, filmame una vaina, una cosa, como que yo la puedo usar Una vereta, aquí, una vereta. una vainita, filmarme algo para yo poder utilizar la música, porque, señores, otra cosa antes que tú sigas, todas las canciones de ustedes están con derecho de autor, monetizadas. No crea que Floppy, yo le etiqueto y Floppy no me sube, mi amor. Es que yo, mi cuenta tan ya monetizada también. Y a mí me mandan un strike por yo ponerte tu música por un simple post. Entonces yo dejo de ganarme mis 5 y 6 euros que me sirven para comprarme a mí mi jugo por poner tu música y tú cuando vienes a ver no compartes una entrevista que tú veas menor que no sea tuya. Entonces, de ahora en adelante, dos rianavón, como se dice aquí en francés, si no hacen su diligencia y no ponen El loco vaina, haciendo la vaina, es- se lo van a mamar Drácula. Seguimos aquí. Entonces, hubo quizás un par de problemitas y un par de vainas, pero yo te digo la verdad, yo lo que estaba era puesto para lo mío, yo sé a lo que yo iba a cantar, a hacer un trabajo para el que me estaban pagando. Yo soy barbero y si tú vienes y me enseñas un corte, si yo soy capaz de hacértelo, yo te digo que sí. Si no soy capaz de hacértelo, hay más compañeros, ¿me entiendes? Que te lo pueden hacer. Claro. Si yo estoy capaz, yo sé que a lo que voy, yo sé a lo que voy. Si sé que no te puedo ganar en lo que tú me estés retando, yo no te gano, ¿me entiendes? Porque que no puede ser así. Floppy sabe que no hay una gente más retado que yo apostando. Yo apuesto sabiendo que voy a perder, nada más para ver la capacidad mía, ¿me entiendes? Entonces, Hay que tener valor, es hay que un, tener valor es para un la vaina. consejito para los muchachos que tienen que estar ready conmigo. Para cuando ellos vayan a subirse. Y ya, todo frío, falope mío, ya uno tumbó esa vaina que uno Pero, tenía, pero, ¿me entiendes? Él también vas traerlo con para acá, para que ellos, dé su se van punto en de un carro. vista. Cuando viene a ver, En no un sé, carro ¿me y se van entiendes? Lo que Ahora. pasa es que hay ciertos niveles de ego que hay que tumbarlo. ¿Me Y entiendes? hay que, Yo, hay que decir la verdad. Oye, así da mucho de cotorra ahorita, tranquilo, no te desesperes, no se desesperen. ¿Eh? No ande con gente rápida, seguimos aquí. Mírame, ¿tú sabes por qué te lo digo? Porque al final al cabo, Antwerpe a mí me gusta. ¿Por qué? Porque al final Eso al cabo, bacano. Antwerpe siempre ha sido una ciudad que a mí me ha gustado por la forma de vida que llevan. Ahora, los artistas tienen una forma de actuar con la gente de aquí. Por ejemplo, ellos dicen que Bruselas es una mierda, Floppy es una mierda, pero Falopa no es de Antwerpe, ¿eh? Sí. Falopa Sí, es Falopa de... de Antwerpe. sí, es de Antwerpe. Lo hicimos mudarse. Ah, Lo parecían todos. Es de Antwerpe. Vamos lo un hicimos corte, mudarse. producción, ese corte yo lo quiero. ¿Ustedes Yo pensaba que saben era de por Holanda. qué Falopa vive en Antwerpe? Fue porque yo le dije a ustedes que el único que podían hablarme era si él vivía aquí en Bélgica. Porque yo nada más le copio a los artistas que me hablen a mí feo, a mí de qué vaina. Es si vienen de aquí. A lo único. Pues yo soy un gánter de verdad. Yo no tengo miedo a nadie. Yo nada más siento que menor me hable mierda a él porque estamos creando. Claro está. En mi proyecto. Porque vida real no lo hacen ninguno. Él llega. Ahora, él se mudó para Antwerpe porque yo le dije, usted no tiene él se nada mudó que en hablar. Antwerpen. Usted no tiene nada que hablar porque en Antwerpe, y al final, toditos le están copiando al mismo. Y siguen donde el mismo él está. Y van a seguir donde... Menor, vamos a seguir contigo. Mírame, al final, ¿qué está pasando con las colaboraciones? Que veo que nada más vimos esa canción tuya, pero no te he visto colaborando con más personas. porque es que no tienen cuarto para colaborar conmigo, ¿me entiendes? Y eso es lo que le falta entonces a los artistas, dinero. Puede ser. O sea, no estamos hablando de talento. Otro vaina porque los super llegan, señores. Miren, tienen que acostumbrarse. Aquí se nos va a quemar la mano.
Siempre y cuando manden superchat. Seguimos aquí. Entonces, ¿tú te consideras que tú eres de los urbanos que más está cotizando, que más está monetizando? Se puede decir, sí, ya yo he hecho un par de pesos. Ya yo estoy facturando, ¿verdad? De lo que como tú lo quieras ver. Mi nombre está facturando. Nada más tú el 30, eso factura. Te soy sincero. Real. De todo lo que comenzaron conmigo en música, yo te puedo decir que estamos facturando. No para dejar de vivir, no para dejar de trabajar, pero Todavía para mí no. estamos facturando. Porque para mí facturar 30, 50 euros, usted está facturando. facturando. Porque es algo que no existía. No, le hago la pregunta porque como él dice que los otros no tienen No, dinero pero es para que colaborar. no son todos. Hay 2 o 3. Lo que pasa es que vuelvo y te reitero, hay muchas personas que cantan lo que quieren vivir, hay otros que viven lo que cantan. Este compañero es uno de esas personas. ¿Entiendes? No lo veo centrado. ¿eh? Al final, al cabo, Menor ha sido uno de los más trabajadores. Vuelvo y lo digo. Siempre me dicen que Floppy, tú eres el que me apoya, tú eres el manejador de Menor 30. No soy el manejador. Lo que pasa es que el loco cuando hace su proyecto me hace parte de eso. Y para mí, yo no cobro ni un peso. Para mí, usted sea mi parte de su proyecto, ya usted me está pagando. Porque mi pago es esto. Mi dinero, mi feria me lo va a dar esto. Y yo lo estoy fabricando yo. ¿Me entiende? Al final, al cabo, usted viene y me hace parte, me etiqueta, me vaina. Es para que ustedes lo vean a ustedes, porque al final, al cabo, para que me vean, yo tengo a Jamie, tenemos a Ricucci. Ey, me lo aprendí, ¿viste? Tenemos El a Ricucci. Claro, Ay, ay, ay. tenemos a Ricucci. Al final, nosotros somos Ricucci. contenido. Estamos tratando de crear un contenido. ¡Hey! ¡Quiere una buena Han prendido los superchats. Esos Está superchats prendido. están desacatados, güey. Espérate, prendido. vamos a volver con menor 30. Menor 30. Vamos Déjame que allá. termine. Vamos Ya, allá. ya. Ok, menor. Ay, mierda. Ay, ay, ay. Ah, con eso se paga, ¿eh? Lo del- ¿Cuánto Ah. adrenalina Me puede en romper, esta cabina? que eso está pago ya. Menor 30. Entonces, loco. según de la manera como tú estás trabajando ahora mismo, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a RBM. ¿Tú Mira, fue crees, Uva que te puso eso. La VD. tú crees que necesitas, ¿qué tú crees que necesitas para seguir al próximo nivel? ¿Qué te falta, según tú? Bueno, vamos a con lo mismo, un buen equipo de trabajo. Si se va a acercar ya lo que es un inversionista, una vaina bacana, sabe bien cómo que él lo va a hacer, porque realmente yo tuve un problema con una gente que querían ¿Te falló el anterior? Sí, ¿Qué porque... Flow Bro qué? No, tú sabes que yo no. Ah, no que decía ah, No, tú eres peor. Me hiciste decirlo. No, yo no. No. Mira, lo que pasa es que yo he trabajado ya, ¿me entiendes? Por lo poquito que tengo, como ya, vamos a suponer, mi carrera artística de aquí en Bélgica, ¿me entiendes? Ya yo he hecho muchas cosas. Eso fue en la cuarentena, en el 2020. Ya estamos en el 2025. Menor Puedes comenzó entrar, conmigo. Tú puedes entrar y ver. ¿Tú me entiendes? La gente como que quiere saltarse una etapa. Tú, cuando viene a ver, tú entras a mi Instagram ahora y qué es lo que él dice, pero tú no viste en el 2020. ¿Me entiendes? ¿Has hecho eventos tú en la República Dominicana? Todavía no. Vamos para allá ahora, ese es el Todavía próximo no. paso. Todavía Llevarme no. un par de muchachos Porque de los yo, Tigres de yo Uno tengo allá. un pensamiento también más o menos como el de Floppy, que yo quisiera como que digan, diablo, ese chamaquito viene de Bruselas, está rompiendo. No, di que pegó un tema allá y vino para acá. ¿Me entiendes? Di que pegó un tema en el patio y vino para acá. ¿A quién yo le voy a hacer paquete? A nadie. El chamaquito, cuando se metan a ver los seguidores míos, cuando se metan a ver la gente con la que yo ando coreando, digan, no, esos tigres lo que andan es con Gantel de verdad. Para que tú entiendas un poco, ¿tú crees que yo no puedo permitirme darle 2,000 euros a cualquiera de esa gente por entrevistarlo? Se le da. El problema es que yo quiero hacerme famoso entrevistando a Menor 30, haciendo contenido con Flow Bro, con cositas, la gente que están en Europa. De Como los- mismo lo hicieron allá como mismo lo están haciendo en Estados Unidos, República Dominicana. Nosotros podemos hacerlo y por aquí hay muchos emprendedores, muchas personas. Mira, por ejemplo, si te ponemos creadores de contenido, tenemos aquí en Bélgica tenemos a Luima, ¿me entiendes? En España tenemos a Puerta a la Meta, tenemos a... Bruselas Sin Filtro también es un Bruselas- creador de contenido. No, porque Bruselas Sin Filtro hace parte de lo que es Floppy TV Show, ¿me entiendes? Porque el compañero es... Él no está aquí porque yo no le he dicho al final al cabo, porque yo no me gusta abusar de la confianza ni de la amistad de la persona, ¿me entiendes? Él tiene su sonido, tiene sus cosas, yo no me gusta abusar de eso. Yo no estoy para abusar de eso, yo estoy para crear lo mío. ¿Entiendes lo que te digo? Y aquí hay muchas personas que están creando cosas. Aquí en Europa tenemos muchas personas que están creando contenido, creando música, creando videos. Y hay muchos podcasts. Al final del tiempo lo que hay que mantenerse y no quitarse. Menor, este 2025, ¿qué te ha dejado de experiencia? Pile de bacanería, experiencia bacana, vaina bacana. En verdad, si me quejo del 2025, soy un mal agradecido, en verdad. Yo siento que este fue uno de mis mejores años por Europa. Me he gozado Europa, en verdad, este año.
tranquilo, sin muchos problemas. Y de los- Todo el mundo tiene su baja y su alta, ¿me entiendes? Pero gracias a Dios, cero problemas de salud, cero problemas con la justicia, cero problemas extraños, ¿me entiendes? Gracias, papá Dios. Saludo a Tania por ahí que dice que lo que más le gusta de Floppy es que eso es real. El que me conoce sabe que soy así. Prefiero tener amistad con personas por decirle a usted la verdad que a vivir una vaina de mentira. Amén. Entonces- Déjame escribirlo. Está bueno ese código, está bueno ese código. Menor, de los artistas de la República Dominicana, de los urbanos, ¿con cuál te gustaría colaborar? Bueno, en verdad, mi sueño no sería tanto grabar con Rochi, pero me gustaría conocerlo, aunque sea, ¿me entiendes? Tratarlo. Ese es uno de los que mi logro. Y después yo hallo que con cualquiera de esos artistas, en verdad, se puede grabar. Tú lo que tienes que tener tu cuarto, real. ¿Has tratado de hacer acercamiento con Rochi? No, todavía no. Eso quizá con mi talento y mi flow y mi vaina, eso llega solo, ¿me O entiendes? sea, tú no estás pensando como tratar de llegar al equipo de trabajo de él, ver cómo tú puedes entrar, izquierda, derecha, por ahí por donde él. La verdad, ese camino todavía no estoy enfocado en ese Ok. camino, en verdad. Porque mira, yo soy pana, no di que full, pero yo estudiaba con Mestizo. Ok. Yo conozco a Mestizo. Bueno, la última vez que fui a Santo Domingo, corrí con él. Salió en un video por ahí viral con Yailesi y Michael, que yo estaba en una discoteca por ahí con un par de artistas, estaba con papel y par de gente. Eso es una vida de allá, ¿me entiendes? Si yo me pongo, eso nada más hay que tener cuarto para andar con esa gente. ¿Me entiendes? Tú lo que tienes que tener tu cuarto, tener tu flow, tener tu O montura. sea, ¿tú crees que si tú estuvieras en RD, tú estuvieras pegado ahora mismo? Si hubiera tenido cuarto, sí. ¿Y por qué exactamente tener dinero? Si la mayoría de artistas que salen, por ejemplo, de la 42, Las no tienen inversiones. dinero. La inversión. Pero No, que- porque no todo lo invierten. Mira, esa gente se pegan, pero después no tienen un peso. se Ok. pegan. Pero Ellos se pegan, pero dame un después segundo. se Mira, quedan ahí. dame un segundo. Tú sabes lo con calentador, lo que calienta la casa, que siempre se queda como una mechita así. Desde que tú abres una llave, ¡uf! Te voy a hacer una Así es que pregunta. nosotros te voy a hacer andamos una siempre en pregunta baja. Encabezado. ¿Cuál es el artista que está trabajando entonces? ¿Cómo? ¿Cuál es el artista que está trabajando según tú? Personalmente, para como estaba hace 6, 7 meses atrás, yo no veo casi nadie. Y yo estoy metido en todo el Instagram, loco. No pueden decir que no, yo estoy atento. Yo no veo de que así, de que trabajo, de que tú sabes, porque uno sabe muy bien quién es que queremos que haga música. Y lo que uno quiere que esté haciendo música, no están haciendo música. ¿y en qué están Hay entonces? mucha música por ahí, pata voladora, porque eso son música pata voladora. Estamos hablando, ¿Cuánto ya se está preguntando que lo está buscando? Estamos hablando, el King. Si usted quiere estar al tanto de todos los chismes que pasan aquí en Bruselas y en Bélgica, tienen que seguirlo, que el loco la tiene todas las informaciones, hasta del padre de la iglesia. Mírame. Wanda, todo lo que tú quieras, amor y paz. Vuelvo y les reitero, señores, esa niña está buscando clientes para poder trabajar este diciembre. Al final, al cabo, nosotros estamos en amor y paz, estamos apoyando. Básico, Floppy. Diablo, pero yo no... Vamos a esto, mira, Flow, dale para mí. Dale, que Flow, te no, digo, Flow, Entonces, Ya. ¿cómo seguíamos? Tú dices que me dijiste que estaba con Mestizo, Sí. andaba con los Tigres de RD. Sí. Entonces, dime los próximos pasos. Déjame ya para culminarte ahí. Mira, Sí. el productor mío, Ray del Produce, tiene muchas conexiones, ¿me entiendes? Si yo quiero asesorarme con algo, le digo, fulano, yo quiero grabar con él. Me dice que si él me dice que no, es por mi bien, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo lo que espero, cuando él me diga, O sea, fulano, que ya tú has hecho como el tipo de acercamiento para decirle, mira, me gustaría me grabar gustaría con grabar con fulano. fulano, me gustaría grabar con fulano, ok. Y él te ¿cuándo? dice, ¿te conviene o no? ¿Me entiendes? El día que el teléfono mío suene y él diga, mírame, hay que hacer la diligencia con fulano. Ya ahí tú vas a estar... Hay que hacer la diligencia Sí. con fulano, hay que hacer la diligencia con fulano. Tú te sientes que tú estás al 100% puesto para tu carrera Claro. y que estás puesto para dar lo mejor de ti. Ahora mismo sí. Sí, ok. Lo único que te falta entonces es un equipo de trabajo. Un como equipito dijiste. de trabajo, un par de fiestas más, porque yo hallo que cuando yo hago fiesta ahí es que yo me prendo de verdad. Pero tú no crees que antes de pensar en fiesta deberíamos de pensar como de una manera para promocionar la música mejor. También, sí, Para pero que la música llegue como a diferentes sitios. Sí. Aparte de Bélgica, fuera de No, Antwerp, fuera claro, de Bruselas. 100%. Porque Por sin eso que, promoción, no, por eso que necesito un equipo bueno de trabajo, ¿me entiendes? Una gente que tenga conexiones con par de baile en Holanda, par de baile en España, par de baile en Francia, par de vaina allí y una red de aquí y públicamelo allí, porque ya yo estoy cansado, ya la vela mía se me gastó, ¿me entiendes? Pero tú te acuerdas también que la otra vez estábamos hablando de los tipos de música diferentes. Claro. Yo veo, según yo mi pensar, los artistas están como centrados en un solo tipo de música. No se quieren abrir a ritmos diferentes. ¿Se acuerdan el chamaco que yo presenté la otra vez? Que dije, mire, este chamaco de España, dominicano, Sí. y se abre a un ritmo diferente.
mucha gente lo conoce, tiene muchos seguidores porque él como que ha buscado la manera. Otro lado, Pero sí. entonces ustedes como artistas están subiendo los superchats, mi gente. Ya, acá, güey. Están entrando. Señores, que escuchen eso son los superchats, esos son pagados. Hay que aplaudirlo Claro. obligado. Entonces, estamos como viendo como una manera como que los artistas se están quedando monótonos en el mismo tipo de música. Ya, sí, no, yo te entiendo lo que tú quieres decir, pero mira, está cambiando mucho de flow también. No es tan bueno, real. No. Tú sabes No, de que, claro, ¿verdad? tirate una pata voladora allí, tirate una vainita allí, ¿me entiendes? Tú tienes que ver, un ejemplo, ya yo estoy trabajando en esto, un ejemplo, yo siento que me funciona, va al paso, Sí. pero yo siento que me funciona porque yo realmente, Y que está trayendo un tipo de público que te gusta. ¿me ok. entiendes? Y yo realmente, a la gente que no son dominicanos, que ven lo que yo hago, les dice que les gusta, o sea, ellos lo ven diferente, ellos lo ven nuevo, ellos nada más dicen taca, 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 ¿Cuántos taca, años taca. que tú tienes en la música? 2020, 5 años. 5 años. Ok. ¿Me entiendes? Que nada más digo que él está cuando No, porque tú te sabes. veo con una cadenita que varón No, dinámico. Por eso fue que te digo ahorita. Eso es que la hay 30 retro que hay me tiene de tigre. Hay muchas la 30 personas, retro. hay muchas personas que no cantan, o sea, no viven lo que cantan, pero hay personas que cantan lo que viven. Y el compañero hace parte de esa Está persona. enfocado. está Oh, pero él enfocado. estaba en mambo. Dame, ¿Lo digo no lo digo? Dame un permisito, espérate. No, y lo me hizo. está llamando la perra blanca y. Ay, mi nada más madre. tengo 5% de batería. Ay, mi madre. Lo que se vayan a decir, por favor, díganselo rápido. Pero yo lo que hice fue apoyarte en tu negocio, que tú estás buscando clientes para diciembre ahora. Wanda, se va a apagar el teléfono. Se va a apagar Wanda, el se va a apagar. Se apagó, se apagó, Wanda. Se apagó, señores. Oye, lamentablemente, Mira, espérate, lamentablemente, espérate, no, perdón, antes perdón. que tú- Lamentablemente no se puede hacer nada en este país, en Europa, lamentablemente. Floppy trata de ayudar a una persona dándole coge promoción y lo coge negativo. negativamente. Y lo coge Por eso es que el negativo. dominicano en este país Claro, no avanza. No avanza. Porque- Pues Mírame. ese es el problema en Oye, Europa. mira, no apoyan tan poquito que no creen en el propio apoyo. Prefieren ¿entiendes? irse al negocio de la esquina que abrió ayer El y el Pakistán, tuyo que abrió el hoy, Pakistán. que dominicanos no quieren apoyarlo. Mira lo que dice ella, que yo lo estoy diciendo sarcásticamente. Tú me conoces. Tú sabes que si yo había dicho que tú eres una chivata, lo había dicho directamente. Tú sabes que yo no tengo miedo a nada. ¿Me entiendes? Si, Ande tú el habías querido- diablo. si yo había querido hablar de demanda, yo había dicho que tú me Producción. demandaste. Permiso. Pásame el maniquí que está ahí a Tú- lo que Floppy tú- habla. Dale. Al final, al cabo, usted me puso una demanda por un lío con una mujer que después estaban ustedes bebiendo juntas, ¿me entiendes? Mencionaste mi nombre. Eso es lo que tú querías que yo dijera. Te pusiera a hablar, que tú lo que haces es hablar de chisme. Que tú, en vez de venir y decir que Floppy esto, en vez de decir, Floppy lo está haciendo bacano, en vez de decir que Floppy no la está dando, que no la están dando, Eso que no es está dando de sarca- qué eso es diablo, sarcasmo también, que eso no la están dando de es qué lo diablo. mismo. Si yo estoy Eso es trabajando para sarcasmo esto, ustedes también. están hablando mierda. Yo nunca te he visto en un chat mío comentando, nunca te he visto en un podcast, en un vaina comentando, y si no me sí te he visto hablando mierda de lo que yo hago. Ni me gusta. Ahí sí yo estoy hablando, y no estoy hablando sarcásticamente, baby. Eso es lo que yo quería decirte ahorita, pero sin embargo, Y la pusiste bacanamente. rápida, porque de una vez se fue a hacer un en vivo. ¿Me entiendes? Y si tú un en vivo, en vez de llamarme a mí, tú que tienes mi número donde tú mismo me has pedido favores que yo a ti no te lo he hecho. ¿Me entiendes? Eso sí es palomo. Y yo te aprendí y te enseñé lo que se llama ser un floppy palomo. Seguimos aquí. Eso se llama darle la hermano. vuelta a algo mira, positivo o mira, negativo. Mira lo que pone ella. Copy Luini TV Show. Te voy a hacer tu live por meter conmigo, que yo a ti no te aprende a escribir. Eso es lo primero. Por meterte ¿Me conmigo. entiendes? Espérate, Aprende a escribir. espérate que sigue, no lo espérate. No, Ya, porque Flo, bro, no ok. necesito ver. Lo que quiero entender, lo que quiero explicarte es que tú tienes un negocio para hacer comida ahora el 24. güey. que Ella está aquí ¿Me ya. entiendes? Al final, al cabo, le estamos haciendo una promoción. Tranquila, producción, que te gusta mucho estar haciendo señas de atrás cuando yo estoy quillado. Oye, No me oye, digas oye. vaina. Déjalo, Yo ¿verdad? estaba tranquilo, te di una vaina bacana diciendo que tú tienes un maldito negocio. Señores, si usted quiere no vaya nada donde ella, porque al final uno es lo que está apoyándola a ella. No me ha pagado ni un peso, no me ha pagado nada. Y todavía está hablando mierda de mí, de los muchachos que están haciendo, y yo soy bacano. Y mira lo que dice ella, de que sarcásticamente, ¿qué me interesa a mí hacer sarcásticamente? Que si yo me levanto todos los días como un hombre a trabajar para yo tener aquí, para que estos tigres estén sentados y bebiendo aquí como estamos de gante. Un aplauso por eso. Seguimos aquí menos el 30, ya, que ya me quillé. Habló ya. el dolor, Coño, habló el mano, dolor. ya. Pues yo Ya. estaba aquí. Ya. Mi gente, pregunta para a menos ti nadie 30. te mandó a coger llamada porque yo estoy mirando un teléfono ahí Pero que sonando. tú cogiste una llamada también y yo cogí otra. Sí, ¿Me pues. entiendes?
Tú cogiste una, yo cogí una. Se está desquitando, Yo pensaba loco. que tú te tratabas de coger llamada. Estuvo buena. No, La llame. llamada estaba buena. Yo te digo que fuiste tú que cogiste llamada. Anda el diablo. Tú decidiste. Pero menor, al final y al cabo, señores, lo que estamos tratando es crear contenido para eso, para que usted los sábados pueda disfrutar de los contenidos de lo que tenemos nosotros por aquí. Wanda, hermanita mía, yo me curo con usted y al final y al cabo sí me quillo porque realmente lo que dije al principio sí era real, es apoyo, porque ya sé que tiene una vaina de comida. No fue sarcásticamente porque como yo le hice la promoción a Taíno, a Botao, fue la misma promoción. Es que dije lo mismo. conociéndote a ti, sabemos que tú tienes o bien la opción de decirlo como lo dijiste al principio, o bien como tú Como lo lo dije acabas al de final, decir ¿me ahora. entiendes? Entonces, al final y al cabo- Eso es cambiar algo positivo totalmente a negativo. Y que ella Tú no está sola, tú mirando sola. también significa que estamos prendidos, en verdad. ¿Me Porque entiendes? ella Al que final- tiene el tiempo entonces para venir a estar mirándonos a nosotros. Es porque usted lo No, tiene no, también. una copia. espérate, antes que se me olvide. Vi una vaina que decía los otros días de que los haters y la gente que mandan los videos y que dicen de que, coño, déjame mandar este mensaje para que te cure con fulano, lo que estaba haciendo la semana próxima. Y ya estaba este chamaquito, y este. Esos son los que riegan la vaina. Claro, loco. no, claro. Esos son los que Esos ponen a son. uno. Menor, ¿Dónde? hablando de haters, Menor es uno de los artistas que tiene más aire aquí en el movimiento. ¿A qué se debe? El loco bacano. Por el buen trabajo. El que loco está tiene haciendo, buena me calidad, imagino. sí. Es que Buena calidad. al árbol que da fruto, que más le tiran. Ahora, una pregunta antes que sigamos. ¿Qué tú piensas con respecto al desperdicio del alcohol? Sí, porque Menor llega botando goles. No terminamos el tema ese de Antuelpe. Si seguimos ahí, por favor. Seguimos ahí, dale. Entonces, no, pero que yo lo que canto, si los tigres le dieron para botar romo, que está subiendo nota, la vaina. Eso es lo que le gusta al dueño de la discoteca, que le gasten cuarto. ¿Me entiendes? Mientras está gastando cuarto y Desperdiciaste 2 botellas de Gold. No, Label. la mal contaste. 4 fue en que se votaron. Ah, bueno, pues yo vi En cuando pleno- me en perdí pleno las otras party. dos, Tuviste porque dos si en no- el video, pero yo estaba Sí, ahí en vivo. ¿Me entiendes? El hombre sabe de qué se está hablando. Wow. Que lo botaba no era por decir berenjena. Berenjena, se botó un gol. No, al final, al cabo, por eso siempre digo que lo que estamos haciendo, no importa que se maten todos. Al final, al cabo, queremos paz y no puede haber paz si no hay guerra. ¿Entiendes? Entonces, Ya. que se maten todos. Quieren tirarme, tírenme. Problema, no importa. Al final, al cabo, nosotros lo vamos a lograr. Es así, cada uno trabajando por su lado, él logrando sus éxitos, Decente logrando sus éxitos, yo haciendo mi diligencia, el otro hablando de su casa. Al final, al cabo, todos estamos haciendo un complemento. Aquí tenemos el compañero que es el más viral a nivel de DJ, el que más la aplica, No, el que más bulto. toca, el que más toca fiesta clásica. ¿Me entiendes? Y al final él puede decirle la verdad de lo que estamos haciendo, si vale la pena o no. Porque muchas de las cosas que ustedes ven por ahí nada más son nombres. Esto lo estamos nosotros atentos a bolsillo. ¿Me entiendes? Normalmente esa mayoría de sitios que ustedes ven por ahí son socios, gente que tiene su cuarto. Aquí fue bolsillo récord. A mí no me ha dado nada a nadie. Dios. ¿Me entiendes? Y ustedes saben que una energía. Entonces, hagan su diligencia, pónganse para lo suyo. Menor, un mensajito para ir culminando ahí lo que el Y como culminando, pero los 30 minutos míos se fueron en otra vaina. pues tiene que ¿Y cómo 30 minutos así? más. Es verdad, tiene que darle su tiempecito. Pues me gusta. Pero el panelista no se ha desarrollado bien ni siquiera con fluye, Pedro. Me fluye. tiene una preguntita y suena el teléfono, me dice otra vaina y hay una Ahora, guerra. tú fuiste el influyente también a lo que pasó. yo vi. Tú fuiste el El influyente. problema de estar pegado no nos dejan Coño, tranquilos, mano. señores. Fluye. No, Dale. él tiene un par de preguntas, la chica sí Déjalo. tiene un par de preguntas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque Dale, está que loco. estamos Ya. con el menor, el más interrogado, dale. ¿Y qué fue? Concho, Fluye. Dios mío. Chica, nadie tiene preguntas, Si tú entonces me tuvieras, fui. sí, yo sí. Si tú tuvieras una persona que tuviera que, por ejemplo, tomar los primeros 3 pasos contigo, ¿cuáles fueran? El doble voz. Un doble voz, ¿qué más? Para la música que tú dices. Claro, tú eres No, artista. el doble voz ya que venga conmigo. Y después, porque es que los tigres, uno le habla y las cosas como son. Ellos saben que es lo que es. Uno le habla como las cosas como son, pero tú sabes, hay gente que puede ser que te le dé un poquito de vergüenza. Coño, fulano se cree artista. O fulano, coño, tú sabes, llegar a los sitios como que uno se está viviendo la película de artista. Yo entiendo a los amigos míos, quizás le puede dar un poquito de vergüenza. Ahora, el que yo catalogo que andamos rular y para arriba y para abajo sin tener que ver el doble voz mío, porque él sabe que sin él yo no tengo party. Y el loco, cuando él llegó aquí fue que yo me puse de verdad para la música. ¿Me entiendes? Hace 2 años, que el que sabe que es lo que es.
Pero tú ¿entiendes? tienes un doble voz. Claro, eso es lo que No, te digo. yo te quise decir otra cosa. Ok, Yo te quiero decir esto. entendí mal, entonces. Sí, en el futuro, a nivel de tu desarrollo, la cosa que tú tienes planeada, lo que tú tienes ahora, y tú dices que tú te administras tú solo. Claro. Si el día de mañana tú necesitaras 3 cosas. De otra o sea, persona. Sí, que tú necesitaras para dar tu primer paso ya, Ok, ¿entiendes? ya, ¿Cuáles ya. fueran esas Las 3 cosas primordiales. Ok, Sí. un buen manejo de la parte de la persona que va a venir. Ok. Explica eso. Con un buen manejo. ¿Qué es un buen manejo para ti? Que, bueno, la diligencia que haya que hacer, La que la hagan esté bien. haciendo. ¿Qué le, ¿Entiendes? qué le Ok. faltó al pasado que, no, que tiene que hacer presente ahora? La verdad, de todo. De todo. O sea, ¿no te, Pero no te di- gustó di la que- manera di en el que- que trabajó el equipo de trabajo pasado? Bueno, por un lado sí, pero por otro no. Ok. ¿Me entiendes? Por un lado sí, entendí que podían tener varias relaciones, pero, oye, a mí me gusta que me dejen fluir. ¿Con ¿Me cuántas entiendes? personas tú trabajaste? Con una sola. ¿Y tú Una crees que sola. eso fue como lo que te tiene un poquito atrasado ahora mismo? Me Porque atra- yo, me de mi atrasó, parte, me atrasó. yo te veo como un poquito lento. No, claro, me atrasó porque yo había preferido que ni siquiera lleguen para yo no dar ese paso. ¿Me entiendes? Para yo esperar. Si ellos llegan, yo di ese paso y se fueron. ¿Tú entiendes? Eso es como que yo grabo un tema con el alfa y después. Después de la alfariana. Ya. Se lo mamá de ¿Me Ácula. entiendes? Que dicen que el alfa Ok. sale a lo artista. No, es que tú no sabes qué hacer después que tú grabaste con el Ese es alfa. el problema. ¿Me entiendes? Si yo ahora mismo me toca grabar con el alfa y yo grabo con el alfa y yo tengo par de pesos, la cadena, un carro, par de pesos y después que yo grabe con el alfa yo hago más dinero para yo poder seguir invirtiéndole a la carrera. ¿Me entiendes? No di que me busque tanto y lo gasté. No. Todo lo que pueda llegar para cuando se pague ese tema, yo puedo pegar otro. ¿Me entiendes? O por lo menos pagar otro featuring que ¿me entiendes? Que me suba un poquito. Sí. Otro negocio. Pero, coño. los Un buen tigres- manejo. Un buen manejo. Dos. Que tenga comprensión, así que se dice. Comprensión. Comprensión. Comprensión artística. Sí, que me comprenda cuando yo le diga, mira, fulana, yo te entiendo, o fulano, eso está bacano, pero ¿Tú quieres que te comprenda? de mi punto de vista, no, yo no me veo haciendo eso. Vamos a decirlo más claro, que tengan la misma visión que tú. Que yo, ¿me entiendes? Ok. Y de tercero, que aporte también. Porque Ok. esa gente también tú vas, ¿me entiendes? Que traiga cosas nuevas. ¿Me entiendes? Aportar. Dinero. La tercera, dinero. menor. ¿Tú quieres De decir todo, dinero? De todo. Y si falta. Sí, Dinero, desarrolla porque lo falta que par de pesos. Es que- que Y te la aporten tercera, qué, menor. qué. Mencióname la tercera. Él dijo la Que tercera. aporte Que dinero. aporte, Que aporte dinero. Que aporte Ok. dinero, que aporte idea, que si uno está haciendo algo, mira, fulano, actívate, que sea una persona productiva. O sea, tú te llevas de consejo. Ahí está el problema. Depende de quién venga. Ahí está el Depende. problema. Depende de quién Depende. venga. Pero entonces, tú él- eres una persona que tú estás dispuesto a ir crítica, negativa o positiva con No, respecto, Pero mira, con te lo con voy a hacer respecto a tu familiar. propio desarrollo. ¿Tú quieres que te busque el Pa' ti. manejador de Pero tu que estoy vida? escuchando. ¿Tú quieres que te busque la manejadora o manejador de tu vida? Te la tengo aquí. Estamos hablando, espérate, Flop, eso no es lo loco. Bebiendo no se hace Para que negocio. tú, para que, Yo no estoy bebiendo, mira. Tú no, pero para yo que ustedes sí. entiendan, para que ustedes entiendan que muchas veces la visión que uno tiene no la tiene otra persona. Y no te entiende. En una vida y en otra no va a tener él una manejadora como Jamie, porque a los hombres le hace falta lo que tienen las mujeres, que es el tacto para poder llegarle a la persona. El simplemente de una mujer hacerte eso, así como viene hacia ella, eso ya te convence. Un hombre no va a ver- Yo le Eso gusto, como- yo voy a dejar eso que el como menor- la- yo le gusto, yo voy a pone dejar que el menor rojita 30 ella, mira. cante. Yo le gusto, yo voy a dejar que el menor 30 cante. No, exacto. Ay. Yo te digo. Algo Está así. roja, mira. Ay, Relata, mi yo madre. lo dije la semana pasada. Al final al Yo cabo, no sé fingir, de, mira. de eso que se trata. Menor lo va a lograr. ¿Cómo? Claro. Seguir trabajando, no detenerse. Lo que pasa es que mira, todo lo pueden lograr. Todos los artistas lo pueden lograr, pero es que le falta Tener la claridad que tiene. tener él. la claridad que él tiene. O sea, vamos a formar un artista. Tener el plan. Un artista con la claridad, con la mentalidad de menor 30. Ajá. El talento de menor 30. Ujú. Y la capacidad que él tiene. Sería el artista perfecto ahora mismo en Europa. Pero tírate un No, espérate. Ay, no lo quieren música. No, Ven, ven. antes de vaina, mira, que estaba pensando ahí de un pronto, que me llegó un mensaje y me puse a pensar en eso. Hay pila de gente que han visto, no sé si tú has visto el vaina de P. Diddy. Sí. Toda la gente, bueno, de mi parte, todo el que yo he visto que ha hablado de eso, nada más me dice todas las cosas negativas. Sabemos que el tipo ya era un palomo, ¿me Sí. entiendes?
¿Qué te trajo? Es un documental. Claro. ¿Qué te trajo ese documental? Ese documental, aparte de traerte muchas malas experiencias, imagino que mucha gente también tuvo mucha enseñanza. Yo, por lo menos, yo he cogido un par de vainas de ahí. Ya, que positivo, que sí. cuando yo lo logre poner en práctica, van a tener que mamármelo en cruz y Y minier. aparte, ¿Va a pero- comprar tu aceite? Güey, No, de oliva. y no. De oliva. No. Vamos con un aceite de oliva, No, llévate de mí. no solamente eso, lo que pasa es que la gente quiere solamente tomar el punto negativo de lo que ven. Gracias a la ventana Windows que están activos ahí mirándonos. Ustedes saben que esto es Flow City Radio. Esto es todos los fines de Suscríbanse, semana. denle like, Por favor, compartan. suscríbanse, denle like. Si ustedes no ven en Instagram, no cuesta nada un like. Nos dimos cuenta que 80% de las personas que nos están mirando no están suscritos. Por favor, Loco, y suscríbanse. eso siempre favor, funciona, coño. esa mentira. Mírame, al final. Pero al no diga cabo- que mentira. No, del no, diablo. al final. Vamos a al cabo- verificar si es verdad. No, Porque- no, funciona esa Están- mentira. Están jugando con los televidentes, Mírame, mi al loco. final al cabo menor es el que más trabaja, el que más invierte, porque el loco se va a Santo Domingo. Yo lo único, mi punto de vista que pienso es que si tú vas a Santo Domingo, te grabes 300 canciones. Pero aparte de eso, fue lo que yo hablé con él la última vez. Tienen que usar las redes sociales, que es la única vía para que los artistas puedan pero que- distribuir su música. Si tú te Yo no fijas, puedo. la tú entras, creación de tú entras en mi contenido. TikTok que te seguían Sí, estos sí, días. sí, claro. Me puse de una vez activo con mi Desde TikTok. que hablamos. Real. Ay, no, claro, él lo sabe que se lo dije. así. Yo le dije, menor, la creación de contenido, aunque sea tú sentado en el inodoro, escuchando tu tema Ven acá, ven. y tú grabándote, eso es promoción a tu propio tema. Claro. Es que ahora mismo son las redes sociales que ayudan a Las redes que lo prenden. prenden. Al final y al cabo, ¿por dónde que estamos nosotros cobrando? Es por las redes. Por Por las redes. redes sociales, ¿entiendes? Llegan una basurita ayer que ni me lo esperaba. Usted se imagina un viernes, usted con fin de semana, y le llegan una basurita así. Tú vas a tener que traerme mucho más aquí porque su super chat nada me escuchaba. Uy, uy, Desde que pero- te sentaste. Y ¿Me desde que te entiendes? sentaste. ¿Me entiendes? ¿Me No, entiendes? espérate. No hable feo. No hable Residente feo, también. que usted llegó ahorita. No. Ahí había. Oye. Se escuchan pile super chat ahora Manito, ya. nosotros nos mandaron pa pan, pa refresco. Manito, ahí no se, mira, no se ven de todos los superchats. Mira. Mira. Amarillo y de todo. Amarillo, sácalo todos los colores, que yo no sé Ay, de color. mi madre. Yo soy, ¿cómo le llaman a esa gente que ven colores raros? Yo soy daltónico. Ya ustedes saben, señores. Y nada, al final al cabo, lo que yo estoy tratando de crear es que ustedes puedan coger esto para que disfrute, se desestrese, así como lo que pasa. Wanda, te quiero, mi loca. Usted sabe que lo que esto es contenido. Esto es amor y paz. Esto es amor y paz. Yo lo que estoy haciendo esta vaina es para que la gente nos vea, para que lo disfrute. Aplauso tú para quieres- Wanda. Un aplauso para Wanda. Si tú quieres, vamos a hacer como bacano, Wanda. Si tú quieres, te voy a sacar un bloque para que venga a hablar de chisme, hablar lo que tú quieras. Yo soy bacano porque al final al cabo yo quiero que esto se mantenga. ¿Tú ves cómo estamos? Ustedes no se imaginan, atrás hay saqueta de gente y se vieron un par de gente y tenían que venir más. ¿Me entiendes? Porque al final yo quiero que esto se llene, porque esto es entretenimiento. Así como tenemos esas 20, 30 personas que se mantienen ahí mirándonos. Eso es bastante, porque cuando comenzamos no existía nada de esto. Uno se graba con un teléfono, ¿me entiendes? Hoy en día nosotros estamos, vuelvo y lo reitero, con esta inversión millonaria, gracias al bolsillo Corripio. Usted sabe que de ahí que sale todo. Y estamos trabajando. Hoy tuvimos a Menor, que Menor no hay que presentarlo. Menor hace parte de lo que es la casa Floppy TV Show. ¿Me entiendes? Porque canciones, videos, entrevistas, conciertos, lo hemos tenido todo el compañero. No me olvides cuando te pegue. Nunca. Menor, para cerrar aquí, 2026. Tienes unas cuantas fiestas, festivales, que digamos que ya me están llamando de festivales. Un ¿Qué tú aplauso puedes- para Menor 30 que se puso su super chat también. Gracias. Se activó. Se puso, ¿no? Se activó. Mira, Floppy, déjame yo culminar aquí. 2026, DJ fiestas, Solecito, DJ festivales. Solecito. ¿Le damos cotorra a la gente o decimos lo que La verdad, la real, La la verdad, real. no tenemos nada, muchachos. No vaya. No hay nada. No hay nada, papá Dios. Mándanos un par de fieticas. Había los de panas míos que son DJ Edu, DJ Casado, DJ Flow Bro, DJ Leoni, DJ Fellow, DJ Axwell, DJ DJ Tulio. Solecito que está por ahí también. Ahí saqueta de DJ, por favor. Cualquier fiestecita, estamos aquí. Ustedes saben que uno rompe. Sacamos a DJ Aswell de manejador ya. No, el loco está ahí, el loco. No, él no mío, maneja, loco. él es DJ, el Él es DJ DJ, oficial él de es Menor DJ 3. Y doble voz. Compartan. Por favor. Compartan. Mira, Coño. entonces... Por ahí tenemos la cuñada que anda con el COVID. Tapándose de los malos ámbitos. Mírame, al final,
Esto es Flow City Radio, Floppy TV Show. Esto es el contenido de todos los fines de semana de la cual usted tiene que acostumbrarse. Y recuerde que si usted quiere su saludo, si tiene un chisme, si tiene cualquier vaina y no quiere que lo mencionen, mándenlo por privado que aquí lo delatamos. Si usted le pegan cuernos, mándenlo para acá que aquí lo delatamos. Recuerde que esto es Movimiento Urbano de Europa. Flow Bro, el más duro a nivel de música. Y ustedes saben, en vivo, el loco la aplica porque los ratos están ahí. Tenemos ahí el compañero Junior, que el nombre no me lo, pero le voy a cambiar el nombre para poder. ¿Cómo que se llama? Ricucci. Ricucci. El Ricky. El Ricky. El Ricky. Acá, Ricky Ricucci. Ricucci. Aquí tenemos la compañera que usted sabe que ella por celaje se pone roja. Aquí Cosita, a.k.a. Movimiento Urbano de Europa, casi famosa, igual que uno. Y Menor 30, que ya nosotros no lo presentamos. Somos de la porque casa, ya somos de el la loco casa. viene aquí, se sienta ahí, esto es de él aquí también. Al final, al cabo, estamos tratando de que usted que esté ahí, que sea artista, que sea creador, que sea emprendedor. Tenemos el fin de semana próximo, no estamos todavía confirmados, pero la gente de Taíno Minimark, vienen a hacer su presentación de lo que es su negocio, donde le nació la idea de crear su El colmado. su colmado aquí, su colmadito. También tenemos el Mágico, que no sé si es 100% dominicano, él también un peluquero. Es que viene el aquí. de familia de la Sí, gente de jodido, Taíno. por Sí. eso que vienen toditos en el mismo combo. Ya, es un normal. combo fried chicken. Al Ya, final normal. estamos tratando de eso, de presentarle lo que son los artistas, lo que son los emprendedores, sea DJ, sea dueño de negocio, y que por este medio ustedes estén enterados de todo lo que pasa aquí en Bruselas y en Europa. Recuerden que nosotros también estamos enterados en Rotterdam con el pollo, nuestro sponsor, Botao, Modelo Fusion, lo que es Rotterdam, Den Haag, y próximamente todo, como estamos nosotros en toda Europa, él va a estar en todo Holanda. Y vamos a ver si hacemos un contrato para mandarle la franquicia para ponerla aquí en Bruselas. Vamos a hablar, que no tenemos cuarto, pero usted sabe que nosotros estamos en olla, pero estamos en flow. Saludos para la gente de Rich Barber Shop. La única gente que así calan a uno. Los únicos tigres que son un taller de Pero acá desabolladura y esta falta de pintura. respeto, mi loco. Yo no soy barbero No, también. no. ¿Y esta vaina, No, Floppy? no. ¿Y eso? Una pregunta. Ven acá, Juan Barber. Saludos. Christopher Barber. Pipi Barber. Saludos para la gente de Rich Barber GC Shop. Richard Barber, en la El casa. Pánico Barber. Mírame. Esa Ven gente, acá, mano. esa gente de Rival Así no. Así no me hagas eso. Un saludo ey. para ellos también, Rick Barber Shop, porque allá está el hermano mío, Shanghai, Joel Style. Joel Style. Joel, demasiado duro. Shanghai, la gente Ven, Joel ¿qué bacano pasa? en la ¿Tú casa, sabes el qué pasa? Monkey, Tan- Waldo Callejón. Tan fríos los tigres, Los verdaderos Monkey, tigres. mío y ya. Hay par de tigres bacanos, me van a los Discúlpame, barberos Waldo. míos, que me tienen, mira, como, ¿está Guardo, loco? Guardo, discúlpame, que no fue mi intención. Es cambiarte el peluche. nombre. Oíste, no fue mi intención Oye, cambiarte el y nombre. eso. Waldo Callejón en la Ahora casa. todo el mundo le dice Guardo Callejón. Waldo Callejón. Waldo Callejón. Rich Barber Shop. Tú supiste. Señores, El mírame, hueso. esa vuelta de Rick Barber Show, esa gente dan su plata. No, pero felicidades. Dile a Carlos que mande su plata. ¿A quién? ¿Cómo se llama la gente de tu barbería? Pero que yo soy el representante de esa gente. Pues- Ande está el nombre ¡Bien! mío, Floppy. No se puede pagar dinero. Donde Ya yo estoy, me los lo tigres metí. míos no pueden estar pagando para sonar. Él ¿Cómo pagó así? ya con los superchats, él pagó. Ven acá, pero tú viste que Él lo que pagó es, ya. Floppy. Y tú esos tigres poniendo super chai. Oh, no me hagas eso. Oye, parte del 2025 ya, porque yo sé que ustedes están hartos de verme aquí, como siempre, porque se llenan cuando ven demasiado brillo. Lo que viene para este año es sin cotorre y sin nada. Par de vainitas bacanas. Nos vamos por ahí para el patio a disfrutar par de días. Viene un trap que mucha gente lo está esperando. Floppy lo está esperando. Sí, una vez. Una ¿Con video oficial o solamente esperaremos el tema Vamos a tirar el suelto? audio. Si veo que gusta un ching, entonces le metemos los, ¿me entiendes? Los efectos especiales. Ellos se la están poniendo, ¿me entiendes? Es el track que viene por ahí. Viene par de vaina con Castillo 18, con pelo fino, la gente mía de Mandinga. Voy para el bloque de verdad. Pan de yo andaba era en trucheo de verdad. Para Mandinga, Campana, Menor. los barrios que son. oye, Piquilao, Te por voy a ahí. poner- te voy a poner una pita. Me puedo a ver si cae un poco de ese. Yo le tiro cualquier... Me la voy a poner de trago, de qué es lo que. Es un tra, súbelo. Dale, vamos a ver si cae. No, no me gusta, no tiene otro. No me la sube, no me la sube. Este es de rap. A ver si te llama la atención. Yo.
No me llama mucho la atención para lo que yo quiero cantar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres cantar? Tú lo que quieres es que yo cante un pedazo del tema que va a salir, ¿no es? Claro. Entonces, ponme el trap, ¿me entiendes? Pues, Fue una pitetra que te puse. pero que no me gustó. Pues te Pues puse tiene que otra gustarte. y no te gustó. No, pues tiene que ¿Y gustarme. esa te gustó? Ponle otra. Ponle Tiene otra. que ¿Y gustarme. Pero que tiene que gustarme, déjame escucharla. Súbele el volumen, Y si súbele me el gusta, volumen, le que no se canto. escucha. Uy, ¿cómo que hombre Dale, este? dale, RBM. dale su espacio. Póngale Fluffy, saoco. que es un artista, dale su espacio. ¿Qué pasa? Dale volumen, no se escucha. Está bien, pero si hace silencio. Ok. Ah. Pero dame volumen, Floppy. Yo no. Está Tú bajito, escuchas está algo, bajito. súbeme la nota. Súbelo. RBM. Ahora sí. Mierda. Ok, vamos a ver. Mm. No me gusta, ponme una de Dembow. Mierda, ¿tú sabes quién se parece? A Audi el Invencible. Ponme una de Dembow. Ey. Ah. Disparando, 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 disparando. Ella esta es la que le gustan los tigres de verdad. Ellos se están preguntando cómo es que me estoy buscando. Ellos se están preguntando cómo es que me estoy buscando. Ellos se están preguntando cómo es que me estoy buscando. Vuelta que me llegan, vuelta que estoy desgranando. Ellos se están preguntando tanto. Ellos se están preguntando tanto. Ellos se están preguntando tanto. Vuelta que me llegan, vuelta que estoy desgranando. Ellos se están preguntando tanto. Ellos se están preguntando tanto. Ellos se están preguntando tanto. Vuelta que me llegan, lo contrario de mi bloque me quieren desbaratar. Tengo la movie prendida, yo no le pienso bajar. Ustedes se llenaron solo cuando me empecé a buscar. Si te tira aventura, lo que la puede masticar con todos los dientes. Síguete guillando de maleante. Está subiendo ahora y se la dan en delincuente. Te vamos a secuestrar cuando te tiren para adelante. Tengo un peine transparente, te soltamos 10 más 20. Más 20. Síguete guillando de maleante. Sí, síguete guillando de maleante. Sí, síguete guillando de maleante. Te vamos a secuestrar cuando te tiren para adelante. Señores, un aplauso. Señores, mírame. No hay más que hablar. Esto es Flow Bueno, City Flow, pero déjame Radio. despedirme de la gente. Flow City Radio. Y Está yo me bien. despedí ahí, fue. Está bien. No, está bien. Coño, pero Flow, pues tú me tienes que guiar hoy. Pero es un maldito programa, Coño, menor. tú me tienes quillado. Esto tiene un programa, esto tiene una vaina que yo tengo que dar los saludos y la vuelta y después Ya tú al tú final. has saludado demasiado. Pero gracias a eso que tenemos luz. Tú has saludado demasiado. ¿Tú sabes cuánto llegó la luz este mes? Yo no sé porque eso es cada 3 meses. Dime, sígueme diciendo. Vamos aquí. Entonces tenemos la 30 retro. Anota, Floppy. La 30 retro. Cosita, anota ahí. Anota. 30 Barber. Ve anotando. 30 Music. Terminaste. Bloque 30. Ok. Menor 30. Ok. Y todo lo que termina en Anderson 30. No, esa gente es Ander Rulay. Oye los nombres de los Chucky. Ander Rulay. Julio Bon. Christopher. Capotillo. No, ese es Firulay Lagen. Oye, eso. Los tigres tenemos nombres de Maldito nombre psicópatas, del papá. Juan de Barber. Y así Juan se crían Barber, ellos. esos son los que son chilling. Entonces tenemos el más psicópata, Scooby. Ellos saben quién es ese. ¿Y Chaggy dónde dejaste a Chaggy? Por ahí, dado el diablo. Ande el diablo. ¡Saluda a Güey. Chaggy! Que está por ahí, por Villafaro, jugando una vaina. Güey, los tigres, y ustedes saben, esto es Floppy TV Show, Menor 30. Un saludo para la gente seria. Lulu Dulce Encanto, Taino Minimal, que los muchachos bacanos que son emprendedores. La 30 Barber Show. La 30 Barber Show. La gente mía también que están de Richard Barber Show, el mismo Richard. Es un demagogo conmigo, pero él es mío. No, ese es mi barbero. Que más Pero es un demagogo. El mejor. Conmigo. Yo dije Mírame, que es un demagogo con todo el mundo. mírame. Conmigo es un demagogo. Él no es demagogo. Conmigo sí. El mejor Conmigo barbero. sí. Pues sí, Es mío el demagogo. loco. Es mío el loco. Monkey. Waldo Todos Callejón. los tigres son míos. Todos los Mira, tigres, todos los subió tigres. la pelada y subió también la pintada de pintura. Diablo, valga la ¿Cómo redundancia. así, Floppy? Claro, porque La tú sabes- pintada de pintura. Claro, porque un repuesto de desabolladura y pintura que tienen ellos. Tú lo sabes, bro. Diablo, así. No, Pero no. bueno, seguimos aquí. Así, no, Gracias a es un todos es un ustedes. palomo, ¿oíste? Gracias a toda mi gente. Flow City Radio, Flow TV Show. Recuerden que esto es todos los fines de semana. Gracias por estar ahí, no quitarse. Gracias a los que mandaron su regalito. Y si no mandó su regalito, acuérdense que el fin de semana próximo estamos a 15. Ya usted cobró. Un mensaje Hablamos final ahora. para Wanda. Para que no haga guerra, por favor. Enfócate, pon de ti
y logra algo en la vida que quizá tú mirando lo que otro está haciendo te molesta, no debe. Eso le llama envidia. Wow. La perra blanca mía. Bienvenidos a Flow City Radio. Estamos emocionados de anunciar que Flow City